Bienvenidos a Sal Adentro Podcast. Soy Lisbeth Rivera, periodista y comunicadora social. Este espacio nace de mi pasión por la espiritualidad, crecimiento personal y la ley de atracción. Aquí compartiremos momentos de catarsis, exploraremos experiencias que al verlas con conciencia nos impulsan a crecer y expandir nuestras mentes. Estoy en un proceso de sanación y quiero que este podcast sea tu compañía en tu propio viaje. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones auténticas, reflexiones y descubrimientos. Sean totalmente bienvenidos a Sal Adentro Podcast. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con un invitado muy especial, Luis Enrique Mendoza. A Luen, como solemos llamarlo los amigos, lo conozco desde hace más de 10 años. Recuerdo perfectamente el día en que nos cruzamos por primera vez en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Yo llegaba a hacer mis prácticas en la radio de la ANP y él fue quien me recibió. Conversamos un rato y entre tantas cosas me dijo algo que en su momento no entendí del todo. Lo interesante del futuro son los podcasts. En ese entonces no tenía muy claro de qué me hablaba, pero hoy puedo decirle que tenía razón. Hace poco volvimos a contactarnos y como buenos amigos nos pusimos al día. Me alegra muchísimo que haya confiado en este espacio para hablar de algo tan importante como el corazón. Ha pasado más de un año desde aquel reencuentro y estoy feliz de verlo en este proceso de sanación, de autocuidado y de resignificar lo que significa ser su propia compañía. Bienvenido, Luen. Hola Lisbeth, ¿qué tal? He estado justo hace unos días de viaje, me fui por todo el norte chico, estuve en Paramón, en Patibil, Cabarranca, Bebesta, Guaral. No había conocido esos lugares, me encantó, fue gustoso y eso me dio, digamos que más ánimos ahora y bueno, en esas estoy, Lisbeth. Gracias más bien por tu tiempo, por permitirme estar aquí conversando contigo y hablar de lo que tú dispongas, yo no tengo ningún problema. Lo que me has mencionado es parte de las cosas que yo admiro de ti. Por eso agradezco mucho, mucho que te hayas tomado el tiempo de poder estar en mi podcast y sobre todo porque también me has permitido conocer un poco más de cerca después de tantos años que volvimos a retomar la comunicación. Uf, sí. Conocer, sí, conocer un poco más de cerca tu proceso de sanación y yo creo que las cosas suceden para algo. Ya estamos súper cerca al 14 de febrero, un día que nos hace reflexionar a muchas personas, pero en general creo que al menos nuestra generación está acercándose un poco más a ser consciente de que el verdadero amor inicia desde uno mismo. Y eso a veces la vida nos lo enseña después de algunos desafíos en nuestras relaciones amorosas. Tú has tenido una historia alucinante, yo también, y creo que lo importante de ambas historias es que hemos sido capaces de poder reinventarnos, de poder buscarnos y encontrarnos. Y agradezco mucho al universo que me haya permitido ver esa parte de ti, ¿no? De cómo has podido procesar toda esta situación y acercarte más a ti, porque eres una persona que admiro como lo que acabas de mencionar. Te das el tiempo de invertir en ti mismo, en tus viajes, en conocer, invertir en tu maestría, seguir trabajando. Entonces, eso para mí es muy admirable. Oh, Lisbeth, muchas gracias por esas palabras. Yo, en verdad, debo reconocer que, claro, para mí lo que me pasó en 2023 fue un golpe muy fuerte anímicamente. Y claro, es justamente en esos momentos donde uno se da cuenta, ¿no? Primero, quiénes son, digamos, tus verdaderos amigos, porque en los momentos más difíciles es cuando ves quiénes están realmente a tu lado, quiénes vuelven, quiénes están ahí, ¿no? Y claro, también este hecho de que durante muchos años yo estuve enfocado más que en pensar en mí, pensando en la pareja que tenía en ese momento. Y claro, ahora ya estoy enfocándome más en hacer mis cosas, en hacer lo que me gusta. Justo recordaba, ¿no? Cuando
pasa esto, a los meses voy a un centro cultural y yo decía, yo no vengo aquí hace como 10 años, 9 años, ¿no? Y luego cuando fui a un evento en el círculo militar, hace, o sea, de lo que pasó unos meses después, también decía, yo no voy a un tipo, un evento como este, tipo 8 años, ¿no? Y, y yo decía, wow, tanto tiempo me he privado de hacer cosas que a mí me gustan. O sea, sí he hecho cosas que me gustan, pero siempre en marco de no incomodar, molestar, fastidiar a mi pareja, ¿no? Claro, De tus ese planes en ese entonces, ¿no? momento eran solo planes de pareja. Exacto, exacto. Si yo salía a la calle, era para encontrarme con mi pareja. O sea, pasaba tiempo en casa trabajando o en la chamba, ¿no? Yendo a las universidades, a los institutos donde trabajo y salir con mi pareja, ¿no? O sea, mis salidas solo era con mi pareja. Yo no salía solo a menos que fuera algo, digamos, un almuerzo familiar o algo por el estilo, ¿no? Pero tal como lo dices, ¿no? Yo solo salía para poder, digamos, ver una película, comer con mi pareja. Pero bueno, ahora ya estoy empezando a hacer actividades por mismo. Digo empezando porque, claro, ya de esto ha pasado poco más de un año. Pero claro, yo vengo de una relación de más de una década. Entonces por eso Claro. digo que todavía estoy empezando. Igual la situación, algo que quizás no hemos contextualizado tanto en el podcast de hoy, es que si tuviste una relación muy, muy larga, que tú tenías las expectativas de incluso convertirlo en un matrimonio, Sí. pero finalmente no se dio. Y fue una situación que cuando lo conversamos, quizás en mi opinión, pero preferiría que tú lo cuentes, dijimos, wow, o sea, en realidad sí, finalmente uno se da cuenta que a veces las cosas suceden para algo y en este caso era, necesitabas, quizás al final necesitabas que esta energía sea invertida en ti, ¿no? Y ya como que dejar de invertir en otros. Cuéntanos un poco de cómo fue eso, esa situación, ¿no? Cuando después tú dices una relación de más de una década, ¿cómo finalizó? ¿Cómo fue tu proceso de duelo? Bueno, primero fueron 2 semanas muy complicadas, en las cuales no podía dormir, o sea, a veces me quedaba, ¿no? Llegando en mi cama pensando. Fue un momento muy doloroso y aparte de eso, yo tengo compromisos laborales, o sea, yo no podía dejar de ir a trabajar. Yo iba a trabajar y tenía que dar la cara y claro, estaba con los ánimos muy abajo, estaba Ujú. mal, pero tenía estos compromisos. Es más, incluso tenía un compromiso para moderar un panel de podcast de manera virtual, ¿no? Y ya tiempo después que escucho la grabación, porque está ahí en la red, se percibe, ¿no? Por más de que trato de tener ánimo, se percibe en el tono de voz, ¿no? Cómo uno se siente, ¿no? Y claro, eran momentos muy difíciles. Y claro, el tema de ahí ya pasó lo que pasó ahora es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Porque, claro, yo tenía todo un plan de vida, tenía en mente lo que quería hacer siempre enfocado en mi pareja. Y ahora, claro, decía, ok, ¿qué planes tengo? ¿Qué voy a hacer? No, porque claro, planes en lo profesional sí tenía, pero eh, digamos, ¿qué iba a hacer de mí en el ámbito personal, ¿no? Entonces, primero, en esas 2 semanas llega un punto de quiebre que tengo que ir a un examen médico. Eh, no tanto porque fuera mi propia voluntad, sino porque tenía una disposición por parte de uno de mis empleadores. O sea, en uno de mis chambas me dijeron, no tienes que ir al examen médico. Fui. Y claro, ahí me doy cuenta de cuánto estaba pesando, ¿no? O sea, el peso. ¿No? Yo normalmente en varios pasajes de mi vida he subido y bajado de peso. Y he llegado a pesar en un momento 93 kilos. En esa ocasión pesaba 87 kilos. 87 kilos. Y claro, yo entre comillas, digamos, estaba bien, pero
en el tema de la salud, claro, uno dice, ya, tienes sobrepeso, pero eso también te dificulta al momento de hacer actividades, al momento de salir, caminar y todo, ¿no? Yo antes era de, claro, eran 5 cuadras y igual pedía combi. O sea, ahora no, ahora camino por varios distritos y claro, entonces después de eso dije, ok, voy a preocuparme primero por mi salud física. ¿Ya? Entonces, yo sé que es importante acá hablar de la salud emocional, pero en ese momento dije, ok, voy a preocuparme por mi salud física. Entonces, fui al nutricionista eh, y claro, he tratado de preocuparme un poquito más por este tema de la salud en lo físico, ¿no? Y también, ¿no? Cuando ya llega eso, yo ya tenía en mente lo de la parte profesional, como digo, ¿no? Yo decía, ya, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? ¿No? Porque, claro, ese tiempo que yo tenía para salir con mi pareja quedaba ahí en el aire, ¿no? Ya no Y existía. durante... Ya no existía, exacto, Lizo, ya no existía. Entonces decía, ya, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a salir, ¿no? Como te decía, iba a centros culturales, iba a librerías, sí, hay una librería en Pueblo Libre que siempre recomiendo. En esa librería incluso presenté meses después mi tercer libro. Pero claro, empezaba a salir en eventos, actividades, digamos que en ese momento, digamos, eran gratuitas, sí. Eh, y claro, ¿no? Llega un punto en que empiezan a surgir estos ferias, eventos, que ya no, o sea, eso es algo itinerante, o sea, no está perenne en el tiempo, o sea, va un fin de semana y ya está. Entonces, fui a uno, como te decía, el círculo militar después de 8 años. Y wow, o sea, ahí caí en cuenta, ha pasado tanto tiempo en que me he privado de esto. Ver ahí los stands con figuras, con cómics, las personas que se disfrazan de sus personajes favoritos, los cosplayers. Entonces yo decía, wow, esto era algo que a mí me gustaba hace mucho tiempo y no puedo creer que me he privado tantos años Como que de te habías acudir aquí. olvidado de ti, ¿no? A un tiempo. Sí, tal cual como lo dices. O sea, yo había priorizado la vida de pareja y me había olvidado de qué es lo que en verdad me gusta a mí, ¿no? Y tal como dices, o sea, yo había dado ese tiempo y ese tiempo no existía y yo tenía que enfocarme en mí, ¿no? Y después de eso, ¿no? También, justo lo mencionaba hace un rato, ¿no? Que los momentos más difíciles es donde encuentras a personas que de verdad no son tus amigos, que te preocupan por ti. Llegaba, era septiembre, si no me equivoco, del 23, y un amigo me dice para ir, oye, Luel, yo sé que él trataba de animarme, ¿no? Y he estado bien. Me decía, oye, tú que vives en Pueblo Libre, ¿por qué no vienes acá a la barra cafeteadora que está por Bolívar con la Brasil? Y yo creo que ese día fui todo así, con mi casaca negra, estaba viendo Google Maps, cómo llegar, y llegué y estaba mi amigo Eduardo Lo, que también hace podcast. Le di un ejemplar de mi tercer libro a él, justo. Y ahí conocí bueno, la barra cafeteadora y a su dueño, ¿no? A Omar el cafeteador, ¿no? Y ahí probé por primera vez lo que era un buen café. Y mi vida, digamos que cambió un poco porque seguí yendo a ese lugar, seguí yendo a la barra, ya me veían, ya me conocían, ¿no? Después llega lo del pasaporte del café y conozco más cafeterías, pero ese lugar, ese pequeño rinconcito en el Girón Arrieta, cerca de Bolívar con la Brasil, fue un espacio que a mí me llenó mucho en ese tiempo, ¿no? Porque Empezaste no es a, simplemente, ajá, empezaste a sí, crear lugares seguros para ti, tus sí, tal escenarios. cual, sí, tal cual, un lugar seguro, o sea, y no solo era el hecho de tener un buen café, que por supuesto tienen un excelente café, me encanta, sino el poder estar ahí, conversar, hablar, reírnos un rato, o sea, eso es algo que a mí me gusta mucho de las cafeterías, ¿no? De que vas, claro, te puedes encontrar con alguien o si no con el mismo barista quien está ahí atendiendo, puedes quedarte charlando, hablar un buen rato y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y por eso si uno ve mis redes, o sea, ando más metido
en el café, ¿no? Y claro, ¿no? Ahí comparto prácticamente, en mis redes comparto todo lo que hago, ¿no? Cuando me voy de viaje, cuando estoy tomando café, cuando voy a los eventos, o sea, trato de hacer como una bitácora, ¿no? Y no lo pongo como privado, lo pongo como público, porque yo creo que de todas maneras también trato de apoyar en cierta medida, porque, por ejemplo, con el tema de las ferias, yo descubrí justamente este mundo de que hay muchas personas que están iniciando proyectos, están buscando siempre llegar a más personas al alcance y a veces te dicen, no, etiquétame, comparte, dame like, ¿no? Como dicen decir los youtubers, pero claro, lo dicen los emprendimientos. Entonces digo, ya, bueno, voy, los etiqueto. Y lo mismo pasa con las cafeterías, ¿no? También a las cafeterías voy y claro, los etiqueto, les hago un post, porque es una forma también de presentarle a la gente que te sigue, ¿no? O alguien que de repente llega por el algoritmo, un lugar que de repente les puede gustar, les puede llamar la atención, ¿no? Eh, y, y quién sabe, ¿no? De repente se puede hacer un rinconcito, un lugar que les pueda ayudar o pueda ser de su gusto. Claro, creo que esos espacios, en mi caso, por ejemplo, cada vez que recuerdo qué hacía cuando estaba soltera, ahora inicié una nueva relación, pero una de las cosas es que a veces me siento a pensar y digo, ¿qué hacía cuando estaba soltera, no? ¿Qué era lo que me llenaba de emoción o decía qué rico voy a hacer hoy? Y era, en mi caso, bajar a Barranco o a o algún distrito que haya muchas cafeterías y siempre es una cafetería. En mi caso, bueno, muchas personas pueden quizás discrepar con esto o quizás pueden decir, pues yo tengo otras preferencias, pero sí, también coincido con que esas cafeterías tienen como una magia especial, ¿no? Que incluso ir sola me ha ayudado bastante a disfrutar mucho de mi compañía. Mm, Entonces, es visitar lugares, ir no solo a cafeterías, ir al teatro, ir al cine, sola o solo, te ayuda mucho a disfrutar más y reconsiderar qué tan feliz eres con tu propia compañía, ¿no? Y así en el futuro o en otra situación puedes decir, si realmente te agrada la compañía de alguien más. Pero sí, una de la primera conversación que quizás tuvimos en persona después de muchos, muchos años también fue en una cafetería, me acuerdo. Fue en Navidad incluso. ¿Te ah, claro, acuerdas? sí. Sí, sí, sí. Fue curioso porque primero nos encontramos para una entrevista en el medio en donde estabas trabajando. Y yo te dije, ya, yo puedo el día feriado. Porque claro, yo estaba, como te decía, con compromisos laborales, o sea, tenía mis trabajos fijos en universidades e institutos que me impedían, ¿no? El día de semana. Entonces quedaba el feriado. Entonces fue un feriado que primero, o sea, fui al lugar donde estabas trabajando y justo trabajabas con una ex alumna mía. Sí, con Diana Ay, Pizarro. con Diana Pizarro, que no la veía años también. Fue un gusto reencontrarme con ella, claro. Y ese día, al final, ese día no pudimos conversar. Recuerdo que sí, me jalaste hasta Javier Prado, pero de ahí ya no pudimos charlar hasta un siguiente feriado que fue el 25 de diciembre, en Navidad, que nos encontramos en una cafetería, conversamos, hablamos, y yo sobre todo, Lisbeth, necesitaba expresarme, necesitaba hablar, Sí, necesitaba decir, me ha pasado esto, he tenido este problema, todo, y me alegra que muchos amigos lo hayan escuchado y todo, ¿no? Más bien ahora, si es que yo hago alguna alusión o trato de señalar algo, ¿no? Del tema, me dicen, no, ya no lo digas, ya no hables, ¿no? Ahora me lo dicen, o ya ha pasado más tiempo, ¿no? Pero yo también en esos momentos cuando quiero usar en la conversación algo, yo trato de hacerlo quizás con un poco de humor, porque no sé, quizás también el hecho de haber otra de las cosas que no he mencionado, que era los shows de stand-up, y en los shows de stand-up a veces los comediantes también dicen esas cosas, ¿no? Yo obviamente no soy un claro. comediante, no me dedico a ello, pero a veces con el tema del humor, a veces trato de quizás, entre comillas, reírme de la situación.
Pero hay Una algunos que me dicen, no, vez, ya deja de hablar de sí, eso. Sí, dime, perdón. una vez escuché que incluso este tipo de shows ayuda a enfrentar lo que te duele. O sea, verlo desde el lado del humor es, ¿te sucede esto? Ok, vamos a enfrentarlo. Es una parte, es una manera, mejor dicho, de sanar. Entonces, sí, me acuerdo también que hablabas mucho al respecto, pero es tu proceso. Yo creo que aunque haya pasado más de un año, hablar todavía de ello es parte de, o sea, haciendo un paréntesis, justo ayer me reuní con unas tías y una de mis tías contó algo que le había sucedido de chiquita con mi abuela, que a ella le costaba mucho sanar, ¿no? Pero lo contó llorando de nuevo. Entonces yo me di cuenta de que sí, pudieron haber pasado más de 50 años, pero todavía le duele. Y a veces uno necesita ser escuchado y seguir hablándolo porque no hay un límite de tiempo para sanar. Cada uno Eh, sana a su manera, a su tiempo, a su ritmo, con comedia, sin comedia, conversando, escribiendo. Todos sanan a su ritmo. Por ejemplo, en mi caso, una de las maneras que me ayuda a sanar ha sido el podcast, ¿no? Ese fue el propósito del podcast, hablarlo. mm, Intenté escribirlo, pero me da flojera, entonces por eso prefiero hablar. Entonces, sí, cada uno tiene su propia manera, ¿no? Creo que así haya pasado más de un año todo, si aún uno necesita hablar de las cosas que ha experimentado, porque justamente de eso es sanar, sí, y claro, elegir correctamente a tus amigos, a los que puedes contarle y sabes que te van a escuchar. claro, así es, tal cual, ¿no? Mira, justo hay un amigo que siempre dice esto, que es Gerardo Manco, que dice que el tiempo solo no cura nada, ¿no? O sea, no hay que Ujú. trabajarlo. Y el hecho de hablar, el hecho de expresar, creo que es una forma, ¿no? De hacerlo. Obviamente, ¿no? Va a haber, como tú dices, algunos amigos que sí lo van a escuchar, otros que no. Y claro, uno ya se percata, uno se da cuenta quiénes son esas personas que van a darse el tiempo de poder oírte, de poder hablar. Y claro, quizás el tema mío es que yo en un momento random empiezo, hablo del tema, ¿no? Otra cosa es que ya vaya con predisposición y todo a hablar del tema. Yo recuerdo el día de la ruptura, yo estaba muy mal y tenía la opción de irme a mi casa, pero preferí escribirle a un amigo eh, para conversar con él, para hablar, y me dijo, mira, justo ahorita no puedo, pero a las 5 de la tarde. Y me acuerdo que fui, lo esperé, hablamos, y me ayudó mucho. Y me ayudó mucho mi amigo Jorge Izaguirre, que le mando un gran abrazo, porque yo no sé si hubiera recibido la misma ayuda si iba a mi casa. Yo creo que cuando fui con él, conversamos, hablamos, me sentí un poco más calmado, obviamente dolido y con todo el tema porque había pasado hace pocas horas, pero creo que él me ayudó mucho a la hora de expresarme y de hablar, ¿no? Yo sí logré escribir lo que me pasó y es más, lo presenté como parte de una antología de cuentos, ¿no? Valgan verdades, o sea, justo alguien que comentó sobre el texto dijo una vez, claro, esto más que un cuento es como un diario, ¿no? O sea, estás relatando lo que te ha pasado. Y sí, prácticamente es eso, porque no era tanto de que, voy a hacer la gran obra y todo, que claro, sí quiero hacer un buen trabajo, obviamente, pero era más que todo para mí en ese momento un espacio para desahogarme, ¿no? Para poder expresar, ¿no? Bueno, esto me ha pasado, esto ha ocurrido, ¿no? Claro, yo estoy seguro de que si quizás lo hubiera escrito en frío, con más calma, con más tiempo de preparación, hubiera tenido quizás un mejor resultado, yo lo sé, pero era lo que quería en ese momento, lo que quería era expresarme, decir aquello que sentía y bueno, eso fue más que todo esa experiencia al momento de escribirlo, ¿no? O sea, no solo lo verbalicé, sino también lo escribí. Cuando uno trata de hacer las cosas bien,
el universo obra a tu favor y te pone a las personas correctas. Llegamos a la conclusión de que a veces las cosas suceden para algo. A veces nosotros en una relación podemos perdernos en nosotros mismos, claro, porque nuestro mundo y nuestro amor también ayuda a que nuestro mundo gire alrededor de esa relación, ¿no? En lo más sano posible, porque lo más insano sería que solo gire en esa persona y que uno se olvide por completo de uno mismo. Pero a veces como uno quiere hacer las cosas tan bien, quieres que todo gire en relación en el dúo, ¿no? En la pareja completa. Pero también estar soltero te invita, o una ruptura amorosa te invita a reflexionar y buscar eso de qué hago conmigo, qué puedo hacer para mí. Sí, como decía hace un rato, ¿no? Mi amigo Gerardo Manco dice, el tiempo solo no cura nada, ¿no? Hay que trabajar. Y claro, el hablar con un profesional, con un psicólogo, es totalmente importante, ¿no? Y eso es algo que quiero remarcar, ¿no? Yo creo que siempre la ayuda de un profesional va a servir a toda persona. Esto. Yo quería también señalar sobre lo primero que comentabas, ¿no? Eh, mi, la pareja, mi expareja, la pareja que tuve en ese tiempo, ella, digamos, era muy celosa, ¿ya? Y por eso cuando aludías a esta amiga, eh, ella no, mi anterior pareja no podía ver a esta amiga. Y yo, digamos, ahí hice mal en que, bueno, claro, yo decía, ah, es mi pareja, yo voy a hacer caso a mi pareja. Pero la pareja no tiene por qué privarte de los amigos o las amigas que Más allá tengas, de ¿no? por todo, porque eres un ser humano y tienes amigas. Es como yo, por ejemplo, igual ya estamos grandes, hemos experimentado tantas cosas. Digo, quizás eso podría ser para personas que recién están experimentando la vida, ¿no? Y están descubriendo sus miedos o qué otras cosas pueden afectarles. Y quizás sí, por ahí puede ser que se entienda, pero personas que ya somos grandes y que sabemos que tenemos una red de contactos importantísima. Por ejemplo, en mi caso, yo no dejaría de ser tu amiga por una relación y yo también conociéndote a ti y admirando mucho tu profesionalismo y tu madurez, no te veo quizás limitándote así en un futuro, dejando que una pareja, como que por una persona, te alejes de personas que tú creas que sí aportan a tu vida, ¿no? Mm, sí, después de lo que me pasó, eso me ha dado muchas lecciones, ¿no? Y claro, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, yo ya tenía planes, o sea, de matrimonio, o sea, ya había dado anillo, ya había comprado un departamento, o sea, eh, y también la forma en cómo acabó también fue lo que a mí me dolió mucho, ¿no? Porque claro, ella había entrado a otro trabajo, conoció a otra persona y me termina. Y claro, también me llega a decir, y esto ya sería, digamos, una interpretación que yo hago, no, no es algo que ella me haya dicho, ¿no? O sea, yo lo que logro interpretar es que ella buscó la manera de que yo sea el que termine la relación. Pero yo no lo iba a hacer, o sea, yo estaba enamorado y todo. O sea, y ojo, esa interpretación yo la saco luego, no la saco en el momento, porque también decía, ah, no, estabas. No, 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 yo lo entiendo después. En mi caso, yo he cambiado de trabajo un montón de veces. Hace poco renuncié a mi último trabajo y también renuncié con la idea de elegir mi paz, con elegirme a mí. Fue un poco difícil porque no voy a negar que en ese trabajo aprendí mucho, crecí bastante, hice networking súper chévere, conecté con personas que admiro mucho y gané muy bonitos amigos. Sin embargo, en la última etapa ya era algo que no podía yo aceptar, ¿no? Que una propuesta, bien por ellos, pero por mi lado era inaceptable. Entonces decidí como que terminar la relación laboral y por un lado me sentía un poco triste porque sí me gustaba mi trabajo, pero por otro lado dije, oye, me elegí y me siento muy orgullosa de eso y me sentía muy feliz, me sentía muy aliviada de que por fin, o sea, siento que esa reacción de mi parte me hizo
me mostró que ya crecí. Independientemente de toda la experiencia laboral que haya tenido, ahora digo, ya crecí porque me he elegido, ya sé mi valor como profesional. Claro, todavía tengo mucho por experimentar, mucho por aprender, pero al menos hoy puedo decir ya sin nervios, sin miedo, que me gusta mucho la persona en la que me he convertido, ¿no? A pesar de todos los desafíos, los aciertos, desaciertos, todo, sub y baja de emociones. Dije, qué rico que hoy puedo decir no a algo que no creo que me convenga y quizás en el pasado inexperta le decía sí a todo a pesar de que quizás lo que me proponían no era nada conveniente, ¿no? Entonces, eso ha sido mi última muestra de amor propio que he tenido por mí misma. ¿Tú cuál crees que ha sido bueno, en todo este tiempo, ¿no? Independientemente de aparte de toda la experiencia que has tenido post ruptura amorosa de más de una década, que has hecho un montón de cosas por ti mismo, has crecido un montón nuevamente. ¿Qué última eh, anécdota tienes de amor propio que hayas hecho por ti? El hecho de viajar a mí me ha emocionado mucho porque es literal, cuando muchos dicen salir de la zona de confort, mucho lo asocian al trabajo. No sales al trabajo, o sea, sales no sales de tu zona de confort, que es hacer ese trabajo, ¿no? Quiero hacer ese símil justo con lo que decías, de que te has dado la posibilidad de decir, no, ya no hago esto porque no me siento cómodo, todo, ¿no? Yo más bien digo, no, ya no me quedo en mi casa porque quiero salir y conocer y descubrir más del mundo, ¿no? Ahora sí tengo que quedarme en mi casa porque tengo unos compromisos laborales, pero en estas fechas que fui de viaje, que fueron 4 días de viaje de mochilero, me gustó mucho porque fue algo que yo te juro no me hubiera imaginado haber hecho hace algunos años. O sea, irme en un bus, literal solo con mi mochila, con algunas cosas, e ir volviendo poco a poco, desde Paramonga, Pativilca, Barranca, estuve en Supe, en Vegeta, en Guaura, en Huacho, en Sayán, fui hasta Sayán, con los postres de Sayán que son muy ricos. Luego llegar a Chancay, a Okayama, Huaral, y luego ya regresar a Lima fue una experiencia que en verdad a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo y lo digo muy contento, con satisfacción. Obviamente durante el camino hubo sus altos y bajos como todo, pero es algo me animó mucho, ¿no? Y es algo que creo que como parte del amor propio me gustó muchísimo hacer. Y no lo hago, recalco eso, no lo hago porque alguien me haya dicho viaja. Lo hago porque siento que yo también quiero descubrir y conocer un poco más del mundo. Me parece genial, amigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a mi podcast. Gracias por haberme contado nuevamente parte de tu proceso, por haber vuelto a hablar sobre esto, sobre también cómo reconectar con nosotros mismos, nuestras experiencias. De verdad que para mí es muy, muy admirable todo lo que haces por ti. Gracias, de verdad, Lisbeth. Para mí ha sido también un gusto poder compartir, hablar de estos temas. Para mí, digamos, es gustoso poder conversar contigo. Y claro, uno dirá, pero sigues hablando de lo mismo, de tu ruptura y todo, pero digo, es parte de lo que he pasado, es parte de lo que tenemos, es parte de mi historia, ¿no? Y yo valoro los más de 10 años que pasé con mi anterior pareja. Como dije, aprendí de todo ello, pero ahora ya me estoy enfocando en mí mismo y en salir adelante, ¿no? Que eso es lo que debe priorizar, lo que debe importarle a cada persona, ¿no? Y yo entiendo y yo valoro también, porque hay algunos amigos que me dan su comentario, me dan su opinión,
y lo hacen porque hay una genuina preocupación. O sea, eso sí también yo lo valoro, ¿no? De esos amigos que durante los momentos más difíciles han estado ahí y claro, este es un proceso que sigue en desarrollo. O sea, el proceso no es que, ya acabé mi proceso. No, no, no. El proceso sigue, como mencionabas en un caso de tu familiar, ¿no? De que se acordó de algo de años, ¿no? Es un proceso que continúa y que sigue y que yo animo a todos a que puedan siempre reflexionar, pensar sobre lo que le pasa a uno mismo y lo que pasa a su alrededor. Eso más que todo, Lisbeth, y de verdad muchas gracias por permitirme conversar contigo esta mañana. Y así concluimos otro episodio de Sala Adentro Podcast. Este espacio es nuestro. Si este episodio resonó contigo, te invito a dejar tu reseña. Tu feedback es invaluable y muy importante para mí. Además, si crees que alguien más puede disfrutar de este podcast, comparte el episodio copiando el link. También puedes compartir este episodio en las historias de tus redes sociales. Gracias por estar aquí. Hasta el siguiente episodio.